En estos audios quisiera tratar tres aspectos del hombre en la redención que Dios hace para salvarnos. Primero, el hombre con Dios, Adán y Eva en el comienzo, antes de la caída. El hombre sin Dios. Y por último, Dios en el hombre. Y esto estamos hablando de Jesucristo como el Señor y el Salvador. Así que vamos a dar comienzo a este audio, la primera parte, el hombre con Dios. Adán conoce a Dios. Primero, nosotros sabemos que Dios es el creador. En Génesis 1:1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Este principio es básico, pues si este principio no existió, no sabemos dónde estamos, ni para dónde vamos, ni en qué creemos. Ahora, Dios es el creador del hombre. En Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Podemos imaginar a Adán recién creado? Ustedes saben que todos los seres que nosotros conocemos, aves, animales, reptiles, nacen de alguien, pero ese alguien los cuida, está a su lado. Pero si vemos al hombre creado por Dios, un Dios que es espíritu, no vemos a nadie más. Entonces, ¿qué es lo primero que ve Adán al abrir sus ojos? Jesús dijo en Juan 3:3: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. Y en Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí entonces el nacido de la carne es aquel que no tiene el espíritu de Dios. Este no puede ver a Dios. En cambio, el nacido del espíritu, espíritu es, y por lo tanto sí puede ver a Dios. Y cuando decimos ver, no estamos hablando de los ojos, estamos hablando, como podríamos decir, de los ojos espirituales. Tiene la convicción de quién está con él. Ahora, luego en Génesis 2:18, 21 y 22, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Pregunta: ¿tiene Adán opinión en su propia creación? ¿Decide él ser creado? No, ¿no es cierto? Ahora, ¿sabe Adán qué está haciendo Dios mientras él duerme profundamente? No. Adán y Eva, como recién nacidos, confían plenamente en el Creador. Todo lo que tienen ellos de amparo está en su Creador. Ahora, nosotros hablamos de oración, oramos, y cuando oramos decimos que conversamos con Dios. Miren Génesis 3:8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y la mujer lo oyeron. He cortado el texto para que no nos vayamos al siguiente tema, que lo vamos a ver luego en el próximo audio. ¿Se dan cuenta? Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba al aire del día. Ahora, si orar es conversar con Dios, Adán y Eva oían y entendían perfectamente la voz de Dios. Entonces, ¿qué hablarían ellos con Dios? Creo que la primera pregunta que nosotros haríamos a Dios es: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me creaste? ¿Para qué me creaste? ¿Cuál es el propósito
de mi vida, de la vida que tú me das. Y lo primero que hace Dios es marcarles, ¿cierto?, el propósito, la misión, lo que ellos debían hacer. Y lo dice en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto es lo primero que ellos supieron, que debían hacer. Pero también supieron que no estaban solos en la misión. Había bendición, significaba: yo estoy con ustedes. Y cuando les dice fructificad, está también diciéndoles que aquello que saliera de ellos iba a ser también obra suya, la obra de Dios en ellos. Y la multiplicación iba a permitir que todo lo que cubría la tierra llenase de la gloria de Dios, porque ellos iban a ser y eran la imagen del Dios invisible. Ellos eran la imagen y la semejanza de Dios mismo. Por lo tanto, todo lo que estaba planeado para ellos era bendición. Ahora, si ellos saben qué hacer, la pregunta que tal vez le harían a Dios entonces ahora es: ¿cómo lo haremos? Y hay que entender esto. La bendición de Dios añade también el trabajo, la obra, la creación de sus manos. Y miren lo que dice en Génesis 2, 15 y 20. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y en el 20 dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Ahora, aquí nos damos cuenta que Adán no estaba viviendo, como dicen en Chile, de balde. No estaba viviendo sin sentido, no andaba simplemente recorriendo los lugares donde estaba y admirándolo. De hecho, lo hacía, pero tenía una misión, tenía que labrar la tierra. Y muchas veces pensamos: bueno, el trabajo es maldición. No, la maldición le llega a la tierra y el hombre, al trabajar esa tierra, le iba a producir, ¿cierto?, que iba a sudar, iba a cansarse. En este caso, Adán, yo me imagino que Adán tenía una fortaleza que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Y tenía una sabiduría. Pero todo eso no era de él, provenía de él porque Dios estaba con él. La bendición estaba ahí para Adán. La fortaleza, el empuje, el deseo de hacer las cosas. Ahora, Adán vive entonces por fe, porque cree en Dios sin haberle visto, porque él no vio a Dios cuando le crearon a él, ni vio cuando hizo a Eva, porque él estaba profundamente dormido. Creía en Dios, pero también tenía la certeza porque el Espíritu de Dios hablaba con él, interactuaban juntos, había vida. Esto es lo importante, y esto es lo que hay que recalcar en todo lo que es la Biblia: la vida de Dios. Dios estaba allí. Entonces, por lo tanto, Adán no tenía necesidad de verlo para saber que Dios estaba con él. Luego él tenía un propósito en la vida y ese propósito estaba marcado por generaciones y generaciones que iban a llevar el nombre de Dios y la imagen del Dios invisible a toda la tierra. Por lo tanto, no era difícil de imaginar que la tierra sería llena de la gloria de Dios. Ahora Adán tiene tareas, tiene que hacer algo con sus manos. Dios no está ahí tomándole las manos. Dios le da libertad a Adán para que, con la capacidad que tiene en su alma, porque el alma de Adán estaba viva y tenía dirección. ¿Qué significa el alma? Significa que está hablando de intelecto, está hablando de emoción, está hablando de voluntad. Había allí
algo maravilloso que estaba iluminando la vida de Adán. Adán se despertaba en las mañanas con tremendas ideas, con una creación tremenda de lo que tenía que hacer y lo que podía hacer. Y sabía que eso provenía de Dios, no de él. Sin embargo, Adán y Eva agradecieron a Dios todo eso que vivieron. Y con esto pasamos al siguiente audio luego. Pero aquí terminamos este. En Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. ¡Wow! Yo siempre que leo este pasaje, sin tener el contexto, ¿cierto?, de Adán y Eva, pensamos en lo que es la raza humana en general, ¿sí? Pero cuando hemos estado viendo esto de Adán y Eva, nos damos cuenta que aquí el Espíritu Santo inspira a Pablo para escribir esto. Y dice, pues habiendo conocido a Dios. ¿Quién conoció a Dios de verdad antes que nosotros pudiéramos siquiera saber de él? Adán y Eva. No le glorificaron. Está hablando de un término final, al final de sus días. No le glorificaron. Aquí es muy importante cuando la palabra dice que el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Y es triste pensar que pudiéramos caminar con un Dios grande, maravilloso, conociéndolo y terminemos nuestras vidas sin haberle glorificado. Pero ese es un tema que vamos a ver en el siguiente audio. Ahora, ellos ni le dieron gracias. Por eso les preguntaba si agradecieron a Dios. No le dieron gracias al final. Se envanecieron en sus razonamientos. No quiero entrar en el siguiente tema porque vamos a tomar luego cuando entremos en el siguiente audio, vamos a tomar también este tema, este texto, y vamos a darnos cuenta por qué se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Quieres saber lo que ocurrió? Te espero en el siguiente audio. Un gran abrazo.